poner la grabación. Pues este es un momento inicial en este ejercicio investigativo que tiene que ver con la autoconfrontación cruzada en el segundo ciclo de investigación de nuestro nodo de la Red Iberoamericana de Estudios sobre Oralidad, nuestro nodo Colombia. Y vamos a asumir este ejercicio como modelo, si se puede llamar así, para los futuros encuentros que va a tener cada coordinador con su comunidad de investigación para realizar esas reflexiones alrededor de lo que está sucediendo con el desarrollo de los talleres formativos de oralidad. Entonces, pues lo primero es recordarles, pues para los que estuvieron en el primer ciclo y también para las personas nuevas que llegan a este ciclo, que cuando pensamos en hacer en diseñar este instrumento de reflexión sobre la acción didáctica, pensamos en la idea de autoconfrontación entendida como una forma de dialogar, ¿sí? Alrededor de una acción didáctica que ha sido pensada conjuntamente, ¿sí? La autoconfrontación que hicimos en el primer ciclo era sobre una acción didáctica de un maestro con la iniciativa de un solo maestro y pues a esa iniciativa asistimos nosotros como invitados. En este segundo momento, lo que vamos a hacer es autoconfrontarnos un poco con lo que nosotros mismos hemos planeado como equipo. Y esas preguntas y esos comentarios y esas reflexiones que se van a suscitar hoy nos van a permitir pensar y repensar nuevamente, digamos, esta propuesta que estamos haciendo. Y la idea es que nos sirvan para ir cualificando este proceso. Así que todos los comentarios, las preguntas que ustedes van a hacer son completamente bienvenidas, son necesarias pues los invitamos a que con toda tranquilidad las puedan hacer. Antes de pensar o de ver algunos apartes del video, queremos preguntarle en este caso pues a la profesora Marlene, quien fue la persona que nos permitió la grabación para este primer ejercicio de autoconfrontación. Queremos preguntarte, Marlene, que nos hables un poquito acerca de qué adaptaciones hiciste a la propuesta del taller formativo de oralidad, ¿sí? Es importante saber esta parte para, pues luego ya cuando entremos a ver el video de la clase, poder, y bueno, ya lo vimos, de hecho, muchos de nosotros, espero pues que la mayoría lo hayan podido ver, pero vamos a volverlo a ver nuevamente en algunos apartes, entonces podamos lograr unas mejores comprensiones y sobre todo pues conocer el contexto de esa adaptación que hiciste. Entonces, adelante, Marlene. Vale, muchas gracias. Bueno, pues primero pues recordar cuál es el objetivo de este taller, que es la clase que ustedes van a ver es el taller número 2, donde los niños tenían el primer acercamiento para reconocer cómo funciona una entrevista de tipo conversacional. Es el primer ejercicio que los niños hacen a partir de un modelamiento que es ver un video e intentan interactuar de forma espontánea a entrevistar una persona invitada que llega al aula de clase. Las adaptaciones que se realizaron a este taller pues vienen desde el taller anterior, porque a medida que se implementó el taller 0 y el taller 1 se hizo una reestructuración, como por ejemplo, en el taller anterior había que trabajar unos superhéroes ficcionales. Y supuestamente para este taller debería llegar también un personaje así ficcional que pudiera interactuar con los niños. ¿Qué fue lo que vimos en el desarrollo, o bueno, vi en el desarrollo del primer taller? Y es que se necesitaba un acercamiento para aterrizar a los niños de que esos superhéroes no estaban en el plano también de la realidad y del contexto inmediato que ellos viven.
Entonces, en el primer taller se hizo un acercamiento o se aterrizó un poco una modificación para reconocer estos superhéroes en la realidad que viven. Y aparecía el doctor, aparecía el profesor, el bombero, personajes reales de la vida cotidiana y cómo de pronto se hacían visibles en este tiempo pues de la pandemia. Y a raíz de eso, pues surge la idea de poder entrevistar un personaje que en este caso es superabuelita, ¿sí? Entonces, ese fue uno de los cambios que se realizaron para poder, digamos, realizar o cumplir el objetivo de este taller. Se realizó también una adaptación como de material didáctico frente como a un material, como por ejemplo para que los niños registraran la información que obtenían en la conversación con superabuelita, para lograr que ellos empezaran a identificar una posible ruta de cómo plantear o si las preguntas tenían un orden, que fue lo que alcanzamos a ver como en el desarrollo del taller 0 y taller 1. Y por eso se diseñó como una guía adjunta donde los niños van marcando o recopilan la información que ellos encontraron. Fue un ejercicio arriesgado, o sea, yo decía, me dio muchos nervios hacer este taller, o sea, de verdad es tensionante porque están las medidas que tú sabes que tienes que cumplir en el taller que te da el paso a paso, pero también está la otra parte y es el improvisar frente a cosas que pasan en la clase, como por ejemplo en ese momento se me truncó el video que tenía para presentar, me tocó cerrar YouTube, volver a abrirlo, volver a enlazarlo y tener que respirar. Eso para mí es tensionante como maestra, como que tienes todo planeado y ese tipo de improvisaciones, pues me da, a mí por ejemplo esa parte me pone muy, muy, muy tensionante. Segundo, también de pronto el desarrollo del taller permitía unos momentos que creo que fueron una ganancia y es poder identificar el momento uno de apertura, el momento de modelamiento y también el modelo, el tercer momento que es el momento de cierre. Eso da una estructura para el desarrollo de la clase para cumplir como con los tiempos establecidos. Creo que otro ajuste que se hizo ahí es en cuanto al tiempo, porque diseñar los talleres, pues nosotros no los pensamos inicialmente, uy, sí, los alcanzamos a desarrollar en una hora. Mentiras, cuando ya los fuimos a aplicar, estaban muy densos y tuvimos que hacer algunas adaptaciones para tratar de cumplir en el tiempo asignado. Creo que esas fueron las observaciones iniciales, Yolima. Bueno, Marlene, muchísimas gracias. No sé si antes de poner a rodar el video, alguien más quisiera hacer una pregunta a Marlene sobre esta parte preliminar. Sí, Ujú, sí, adelante, gracias. Julián. Pues mira, básicamente tengo una curiosidad respecto a las razones por las cuales ocurre esa contextualización del héroe desde personajes reales. El momento en que se decide tomar distancia de la noción del héroe tradicional impuesto desde Hollywood, pues digamos el hegemónico. ¿Por qué tomas esa decisión dentro del taller? Em, Porque Francisco, en el taller anterior había un modelamiento, el taller 0 permitía un acercamiento a héroes ficcionales. En ese taller pude darme cuenta que los niños reconocían más personajes ficcionales de los que yo, por ejemplo, conocía. Hablaban de muchas cosas de superhéroes que no alcanzaba a ver, pero dentro de esos, muchos de los niños, otro grupo de niños no reconocía ese grupo ficcional que está marcado dentro de lo que tú dices, lo que mueve, digamos así, los medios comunicativos. Y eso nos llevó a tratar de aterrizarlo y buscarlo a otro escenario de poder aterrizarlo. Y la segunda variable es que este grupo también se utilizó como un ¿cómo se dice eso? Como para un pregrabado que fue el que se utilizó como ejercicio previo para desarrollar los videos que se presentaron en el seminario internacional. Entonces, al hacer ya también un desarrollo, un ejercicio previo, pues tendríamos que dar otra noción, otro contexto con la misma dinámica, pero poder acercar más a los estudiantes. Sí que fuera algo que sonara repetitivo de una y otra vez con el mismo personaje. Ok, bueno, Listo, muy bien. gracias, gracias, Marlene. A ti, Muchas Francisco. gracias, Marlene. ¿Alguien más quisiera preguntar algo antes de dar inicio? Marlene, una pregunta. Ujú. Claro, dime, Mari. Finalmente el grupo está dividido en dos. Ahí no están todos los niños de la clase, ¿verdad? No, no Para, es.
para que te permitiera darle participación, una participación mayor a todos. Entonces ahí no están los niños de toda la clase. ¿Sí? Exactamente. El Es grupo así, ¿verdad? está conformado por 25 estudiantes y están divididos en dos grupos, digámoslo así, 2 o 3 grupos en este caso. Em, Se seleccionaron aleatoriamente, digámoslo así, entonces un grupo está conmigo, el otro grupo está con el profesor Juan, pero todos los dos, digamos que los dos grupos tenían el mismo desarrollo de los mismos talleres, inclusive sincrónicos, solo que por cuestiones, porque en la implementación y la autoconfrontación del primer ciclo vimos que era algo prioritario, ¿sí? Por ejemplo, yo en el anterior y en la primera autoconfrontación tuve en la clase 13 estudiantes. Y dentro de las reflexiones que hicimos en esa primera autoconfrontación es cómo, y se me planteó en ese momento, se me invitó a esa reflexión, cómo poder lograr posicionar un poco más la participación de los estudiantes. Sí, salir como de este rol autogestionado y poderlos llevar un poco más a esta participación. Y por eso se opta pues por dividir el grupo para lograr hacer el reconocimiento. El segundo ajuste que también hice fue el cambio de plataforma, porque yo utilizo comúnmente Teams. Y resulta que Teams no permite el acercamiento de la grabación en cuadrícula, ¿sí? Sino solamente los que tienen usuarios registrados y solamente se me habilitaba el chico que hablaba uno, pero no todos los que estaban participando. Con esta plataforma Meet y aparte pues por sugerencia por ejemplo del profesor Juan Carlos que me orientó para descargar el programa OBS, se descargó ese programa y se graba la pantalla completa para que se pudieran ver todos los estudiantes en ese momento, o sea, simultáneamente. Son esas adaptaciones que digo yo de multimedia que hay que utilizar para favorecer un poco el reconocimiento. Gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Bueno, yo creo que entonces podemos, Paula, ahora sí proyectar el video. Pues les propongo que veamos inicialmente la apertura. Me parece que pues para todos, tanto para los que tuvimos la oportunidad de verlo como para los que no, pues nos va a ayudar muchísimo esta primera parte, que es el episodio, lo llamamos episodios a lo que vamos a ver. Entonces, pues veamos el episodio de la apertura, que yo creo, yo no miré bien el tiempo, Marlene, pero creo que son como 7 minutos los que Creo el que tiempo Paula que lo se... tiene seleccionado, ella Ah, diligenció el sí. protocolo y ella Ah, ok. seleccionó como primer episodio, espérate, te muestro, dice actividad rompehielo, hablemos de novedades. Y creo que lo tiene del tiempo 4 minutos 10 segundos. Ah, perfecto, muy bien. Entonces ese tiempo, Paula, sería el que veríamos en el video, ¿vale? Listo, entonces ya comparto, me confirman si escuchan bien, por favor. ¡Qué chévere! Esa es una súper novedad. Tenemos fiesta. ¡Súper! ¡Qué bien! Felicitaciones para tu mami y para tu papi. ¡Qué Paulis, yo escucho doble. Ahí, dale. Gracias, y mis hermanitos también van a estar ahí. claro! ¡Qué acontecimiento tan bonito! ¡Chévere! ¿Puedes ponerlo en pantalla ampliada, Paula? Por favor. ¡Qué rico! Súper interesante, ¿no? Para escucharnos y conocernos. O chismeamos, o hacemos el veo, ¿cierto? Hoy quiero que hablemos sobre algo, se llama novedades. Va a ser el momento de contar una novedad. Una novedad es algo que me pasó, un acontecimiento durante la semana, una situación en la que tú dices, ay, bueno, algo pasó y estoy contenta o estoy feliz o algo me molestó o en fin. Esa parte que ustedes quieran verla, no sé, me quieran contar, no sé, algo extraordinario, como por ejemplo, mm, no sé, se me cayó un diente, me peleé con mi mamá, peleé con mi hermano, ¿qué más? Bueno, algo súper interesante, no sé, me fue muy bien esta semana.
Señor, Me dime. quitaron un dulce. Bueno, espera, quitaron- espera, Wilson. Entonces vamos a arrancar, pero entonces vamos a poner las reglas, ¿cierto? Para que nos podamos escuchar. Recuerden que si hablamos todos al tiempo, la profe apenas escucha como gallinitas. ¿Sí ves? Y no nos escuchamos. Entonces, por eso es importante pedir la palabra, para yo saber quién es el que está hablando y también los compañeros sepan quién es el que está hablando. Entonces, ¿tú quieres comenzar, Wilson, comentando la novedad de esta semana? Wilson. ¿Sí, amor? Listo. Bueno, entonces arranca, Wilson. Dale, cuéntanos cuál es tu novedad de esta semana. Ahora sí, fui a donde el doctor y me quitaron una muela porque la tenía en mitad. ¿La tenías qué? En mitad, ¿Se te había partido? sí. ¿Y por qué se te había partido? O sea, no sé, cogiste algo para abrir, te pegaste, estaba llena de caries. ¿Qué pasó? Dime. Partida. Ah, estaba partida. Pregunto, Wilson, ¿te dolió? No, no te dolió, no lloraste ni nada. Bueno, súper bien. Esa es una buena novedad, Wilson. Muy bien. Ahora está pidiendo la palabra entonces María Alejandra. A ver, María Alejandra. María José, perdón. María José, dale, tú, María José. Es que mi papá están buscando un vestido para el matrimonio que mi mamá se va a casar con mi papi. ¡Qué rico! ¿Tu mami se va a casar con tu papi? ¡Qué chévere! ¿Y tú ya viste el vestido que escogió tu mamá? No, ¿No? Ven, solo que mi mamá compró el suyo. O sea, compró un... No lo hemos comprado en el vestido. Digo, Estamos buscando. que están buscando vestido para mí. Ah, Y para mí. para ti y para tu mamá. ¿Y sabes No. cuándo? Ah, entonces, ¿para quién? Sí, solo que mi mamá ya lo tiene. No, ese ya no es. ¿Qué te estás buscando? Ay, no entendí. Entonces, ven, cuéntame otra vez, ven, tranquila, María José, entonces cuéntame, tu mami se va a casar con tu papi, ¿cierto? ¿Sabes cuándo va a ser esa fiesta? Sí. Sí, ¿Cuándo? el El 7, el 3 de julio. ¡Qué chévere! Esa es una súper novedad. Tenemos fiesta, súper, qué bien. Felicitaciones para tu mami y para tu papi, qué rico, qué bonito. Gracias, y mis hermanitos también van a estar ahí. Hasta ahí va como la primera parte de la videoscopía. Listo, Pau. Gracias, Paula. Gracias. Si quieres, puedes dejar de compartir para que podamos ya, ves, perfecto, vernos allí. Bueno, entonces, pues a partir de este momento el micrófono es de todos nosotros. Podemos ir, si tienen la opción de la manito, les recuerdo que aquí en la parte inferior, en la carita, pueden desplegar y allí aparece para levantar la mano. Si no tienen esa opción, entonces tranquilos, abran el micrófono o si abren la pantalla, pues nos piden el turno de palabra. El ejercicio, como ya lo habíamos hecho la vez anterior, pues consiste en reflexionar acerca de este primer episodio, qué nos suscita, qué comentarios, qué preguntas, qué reflexiones podemos hacer frente a esta situación. Y cómo estos comentarios y estas reflexiones pues nos van a ir llevando a la construcción pues de algunas primeras ideas, hipótesis, formas de entender, por ejemplo, en este caso, la apertura de una sesión de clase, de un taller que ha sido planeado, que tiene una finalidad y que tiene pues unos momentos que están previamente estructurados. Así que, bueno, Francisco tiene allí la manito levantada, entonces adelante Francisco y
iniciemos, pues. Bueno, en realidad la mano es que la había dejado levantada de la ocasión anterior, qué pena, pero aprovecho para decir algunas cosas y preguntar si es el caso. Lo primero es que, bueno, uno cuando empieza a ver estas acciones, estos episodios de actividad, se da cuenta de todo lo que debe hacer un profesor para alcanzar sus objetivos de aprendizaje. Entonces, si le ponemos categorías, hubo una primera acción que fue definir un objeto, ¿no? Y ese objeto se llamó definir lo que es una novedad o empezar a introducir al grupo alrededor de lo que es una novedad. Entonces, primera acción, definir el objeto. Pues no sé si exactamente, y ahí vendría la primera pregunta, la noción de novedad o la idea de novedad como hecho, ¿no? Constituye un objeto formativo en este escenario. Y ahí pues entonces vendría una primera pregunta, ¿cómo vincula o cómo transita este primer objeto definido, contextuado, de la noción de novedad, cómo transita hacia el interés del taller en sí mismo, que es la introducción a lo que es una entrevista conversacional, ¿no? ¿Cómo se piensa? Claro que eso va a ocurrir después, pero en esta primera parte, ¿cómo ese objeto y esa contextualización lleva a conectar estos elementos? Y lo segundo es, hay un aspecto importante allí que haces también que me parece muy estratégico y es establecer reglas conversacionales, ¿no? Entonces vamos a levantar la mano, vamos a pedir opinión, etcétera. Entonces digamos que este episodio, pues yo vería al menos dos categorías iniciales que tienen que ver precisamente con la definición de un objeto y con el establecimiento de reglas para conversar a partir de ese objeto. Lo que allí me genera la pregunta, o mejor, la primera pregunta que se me genera es esta precisamente en relación con el objeto llamado novedad y su tránsito hacia la introducción de lo que es la entrevista conversacional. Eso es como mi primera pregunta alrededor del objetivo formativo. Ok, muchas gracias. Yo quisiera para entrar ahí en el diálogo con Francisco a propósito de lo que ha mencionado y con todos, invitarlos a que pensáramos un poco esta idea de la novedad, relacionándola con el acontecimiento y el acontecimiento a su vez con la entrevista, ¿no? Con el género de la entrevista. Claro, hablar o plantearles a los niños que hablen de un acontecimiento, pues creo que es muy complicado y creo que la opción de preguntar por algo novedoso que les haya sucedido últimamente o en la semana, pues ayuda sobre todo para esa comprensión. Pero si nosotros nos vamos ya en el plano de la reflexión a pensar un poco en la idea de acontecimiento, pues el acontecimiento de alguna manera está planteado, por ejemplo, por Morán como la forma de transformar, como esa transformación del carácter social, ¿no? Y esa transformación de alguna manera pues tiene como una dimensión oculta que alguien revela porque ha sido partícipe de esa situación, ¿no? Y es reveladora también porque digamos, interesa compartirla con otros, interesa también que ese acontecimiento no solamente me ha transformado a mí, sino que pues otros seguramente se van a alegrar o se van a entristecer o va a generar un efecto en otras personas que lo escuchen, que lo conozcan, y pues allí hay múltiples repercusiones de lo que tendría que pensarse alrededor de un acontecimiento, ¿sí? No voy a hablar de la pertinencia o no del acontecimiento, es simplemente una reflexión alrededor de cómo esta noción de acontecimiento, digamos, ayuda a acercar a los niños. No sé si lo podremos considerar tal vez como una estrategia, una forma de acercar a los niños a lo medular, a lo que viene más adelante, ¿sí? Que va a ser ya propiamente la idea de la entrevista, ¿no? De entrevistar a alguien y de hacerle preguntas a alguien. Adelante, Julián. Gracias. Conecto con lo que acabas de decir con algo muy importante y es la relación entre acontecimiento, vida cotidiana y necesidad de interacción.
Me pareció bellísima la clase y en ese primer instante en donde se introduce lo nuevo, eh, claro, ¿qué es el acontecimiento para un niño, cierto? Y entonces sucede algo. Todos tienen algo nuevo que contar, algo que podría ser acontecimiento. Sí, que el diente, que el matrimonio de la mamá, que el perrito nuevo que llega, pero Ian no tiene algo nuevo. Y entonces Ian busca para poder interactuar y estar dentro de la clase y hacer parte de ella, decir algo que es acontecimiento para mí, que me permitiría hacer parte de todo esto que están contando. Todos tienen algo nuevo, nuevo de verdad, novedoso de novedad, pero no algo como que impacta en la vida cotidiana. Y como yo no tengo nada nuevo que contar, pues digo, pues claro, cuando me fui a bañar, siempre espero que el agua sea caliente, pero no, esta vez salió fría. Eso es un acontecimiento, porque es algo distinto, algo que aparece en la vida cotidiana y que es nuevo, pero que además él tenía que estar buscando para poder hacer parte de la conversación. Porque si no me ha pasado nada raro en este tiempo, entonces, ¿cómo hago para ser parte de eso? Eso me pareció muy bello. También la coincidencia, y eso da cuenta también de cómo la profesora en este caso conoce a sus estudiantes, la coincidencia de que ella cuente que se le cayó, que algo nuevo podría ser que se le caiga un diente a alguien, ¿no? Claro, están en esa edad, es posible. Y claro, como uno de ellos salta de la emoción y dice, a mí se me cayó el diente, a mí. Entonces, está esa relación de interacción de saberse tenido en cuenta por algo novedoso que está diciendo la profe que a mí me pasó. Entonces, eso me pareció muy bello. Gracias. Hay una cosita chiquitica a propósito de lo de Juliana que olvidé allí decir, y es que el acontecimiento, digamos que también lo podemos ver como una especie de saboteo a lo cotidiano, ¿no? Y cuando el niño osa decir, yo no tengo nada nuevo que decir, pues eso también es un acontecimiento en la medida en que pues es una ruptura imprevisible. Todos pensábamos que los niños todos iban a tener un acontecimiento que contar o una novedad y él no, pero en todo caso es un acontecimiento en la manera como él muy elocuente, muy sincera, muy directa, dice, yo no tengo ningún acontecimiento. Entonces es un poco también como uno podría equiparar esto bueno, con muchas formas de expresión del acontecimiento, pero se me viene a la cabeza en el plano de lo cinematográfico, por ejemplo, eh, películas como Noviembre, es una película que muestra una forma de hacer teatro distinta que es completamente irreverente y entonces se vuelve acontecimiento en la medida en que irrumpe, en que sabotea lo cotidiano del teatro, en que hace y muestra otras novedades y otras formas y allí empieza a asumirse con ese acontecimiento un posicionamiento, digamos, frente a las formas de hacer teatro. Bueno, dejo ahí como porque me emociono mucho con el tema. Muy interesante, Marlene. Marta, adelante. Bueno, yo también aprovecho para, ya que se está tocando el tema de Ian, y es que me llamó mucho la atención cuando todos los niños emocionados, porque se siente un discurso muy emocionado y en sus caritas también se puede leer la emoción de contar la novedad de la semana. Y de hecho me llama mucho la atención porque, bueno, después de que los niños cuentan que les llegó un diploma, que se ganaron un diploma, que obtienen reconocimientos, entonces, si nosotros lo notamos por unos segundos y cuando él interviene, él lo hace con un tono de voz alto, como en un tono gritando, a mí nunca me llega nada, nunca me pasa nada. Entonces siente uno cómo esa voz intenta, no sé, si pudiéramos leer que tal vez sea rabia o tal vez sea un sentimiento como dice Julián, eh, de
de alguna manera, sea como sea, hacer parte de la conversación, estar a la par con lo que están hablando sus compañeros y no sentirse como excluido. Entonces, pues es ahí cuando luego viene el tema del agua fría y el agua caliente. Entonces también esto va y estoy muy de acuerdo con la doctora cuando dice, es una forma de romper, ¿sí? De estar a la par con sus demás compañeros y sea como sea, pero no sentirse excluido de la conversación. Veo que a él le cuesta mucho, tal vez como por como por esos dilemas que tiene, le cuesta mucho escuchar a su profesor, le cuesta mucho escuchar a sus compañeros. Entonces, en un momento, el conversación, está en la conversación, como si es a ti. Ujú. Bueno, muy bien, muchas gracias, Marta. ¿Alguien más quisiera comentar sobre este primer episodio o preguntar? Preguntas que pueden ser retóricas, que no tienen respuesta, pero que podemos dejarlas allí para pensar, seguir pensándolas. Juliana, ¿tú tienes la manito de antes o quieres intervenir nuevamente? Ay, qué pena, no, la manito de antes, sino que la profe me generó algo. Yo voy escribiendo también en el chat, qué pena, con respecto a lo que ella va comentando. Ok. Yo no conozco el grupo y digamos que al no conocerlo, eso es genial porque nos da una mirada distinta, ¿no? Entonces, ella dice, Ian tiene un problema o Ian siempre tiene el problema de que no escucha a los otros. Por lo que yo vi es que pareciera que no escuchara, pero él estuvo atento a todo, a todo. Sí, Y, sí, sí. y en ese primer instante, por ejemplo, del acontecimiento, pues se siente un poco excluido porque no encontró algo nuevo que contar, ni los reconocimientos, ni la fiesta, ni el perrito, ni nada. Y por eso dice lo que dice, ¿no? Pero después, más adelante, incluso se apaga la cámara, más adelante hace otras cosas, pero él está ahí pendiente. Y hacia el final, él es uno de los que contesta las informaciones y todo eso, y lo hace él. Entonces que él sí está muy atento, pero tiene otras formas de mostrarlo. Chévere, muy bien. Bueno, si no hay más intervenciones aquí, podemos ver otro episodio para reflexionar sobre él. O no sé si alguien quiera decir algo más. Yolima, yo quisiera decir algo y es que aquí en este ejercicio es importante y creo que se planteó así o se diseñó así y es que los niños pudieran primero sentir el efecto de empatía, o sea, de acogida para poder iniciar una conversación, que era lo que queríamos que, de acuerdo a como decía Francisco, cuál es esa transición de esa novedad o el por qué hacerlo y es precisamente porque queríamos que el niño empezara a ver esa entrevista desde el plano conversacional, es decir, de establecer unas relaciones horizontales con el otro. Y si ustedes se dan cuenta, aquí el maestro también entra en estas dinámicas. No son solamente los niños los que responden, yo también hago parte de ese diálogo. Y en otras estrategias que se van a ver en otros talleres, los niños hacen preguntas también, yo también les pregunto, porque es empezar como a mantener como de pronto como estas formas horizontales de conversar, ¿no? Y aquí hay otra cosa y es que se sigue manteniendo el reto y es con los padres de familia. Si ustedes se dan cuenta, el padre le sopla, pero el padre está ahí. Y entonces a mí me ha parecido algo muy interesante y es que aquí la apertura y la resignificación de intimidad se valida. O sea, es una intimidad de validar al otro, ¿sí? De validar lo que está pasando con el padre de familia atrás, de reconocer esos escenarios, lo que está pasando allá atrás de cámara. Si ustedes ven, Ian siempre está con la abuelita. Entonces maneja otras dinámicas de interacción, pero participan. Eso quiere decir que en una clase no solamente participa el estudiante, sino la familia que está alrededor, porque el taller no se desarrolla solo para ellos, sino para todos los que están ahí en ese momento, ¿no? Y creo que es algo muy importante también ese reconocimiento del otro. O sea, el primer ejercicio en el taller y en
creo que en todos los talleres está pensado en que los niños sean reconocidos desde su voz. Entonces los niños ya saben cuál es el tono y ya saben que está hablando Ian, ya saben que está hablando María José, ya saben que está hablando María Alejandra, porque eso es un poco de ese trabajar, ese reconocimiento desde la identidad y posición de la identidad desde su voz. Ujú. Muy interesante, Marlene, gracias. Bueno, Paula, pues como tú hiciste la transcripción, ¿cierto? Y estuviste allí acompañando este proceso. Si te parece, proponnos un episodio para ver ahora, pues porque de pronto a ti te impactó, te llamó la atención, consideras que sobre ese podemos reflexionar, así que tú nos propones en este momento. Sí, profe, yo creo que pues el más oportuno sería el episodio 3 en el que la profesora hace una introducción de la clase, o sea, sobre el conocimiento que se debe tener a la hora de hacer una entrevista y algunas cosas que se deben tener en cuenta para poder hacerle la entrevista a superabuelita, como el poder de la escucha, el de estar atentos, el de escuchar pues qué está diciendo superabuelita para asimismo, como dijo, mantener la conversación sobre pues qué pueden preguntar y qué podría interesarles del mismo modo, ¿no? Entonces yo creo que me voy por ese episodio, ya lo comparto. Ujú. Yo no sé Dale, si qué Gloria. pena con ustedes, pero es que me falló el internet, entonces me tocó Sí, cambiar de red, estaba tratando de entrar en el celular, descargando web, no, mejor dicho. Entonces, sí. bueno, ya aquí está como normal otra vez, pero no sé si ya pasaron a otra secuencia o algo así. Estamos justo para pasar al segundo episodio que vamos a ver, pero mientras Paula Andrea comparte, si quieres, puedes intervenir, Gloria, sobre el primero, que estábamos, el primero fue Ah, acerca de ok, las novedades. listo. Si quieres allí, Sí, adelante. bueno, una cuestión sobre conectándome con esto de la entrevista conversacional está como ese esfuerzo, un poco como por tratar de jalonar elementos efectivamente que tienen que ver como con lo informal, lo espontáneo, que son propios de aquello que llamamos conversación, como entrar en romper el hielo, como dicen en algunos escenarios, Rompehielo. ¿no? Eh, y me pareció de verdad que es un momento muy, muy enriquecedor por todo lo que los niños plantean. Eh, me surge una cosa con respecto a la escucha, ¿no? Hay una investigadora de esto de la escucha que se llama Laura Janossi, que creo que Juliana la conoce bastante, que maneja dos tipos de escucha, una que es una escucha cognitiva y una escucha conversacional. Es más, estoy pensando que en todos esos tipos de escucha que muchos autores manejan, siempre como que se van a plantear estos dos tipos de escucha como los más relevantes. Perdón, escucha comportamental y escucha cognitiva, ¿no? Entonces, en un primer momento se da como esa escucha que desde Laura Janusic uno puede llamar como escucha comportamental, aunque esa palabra comportamental y comportamiento pues acarrea como tantas problemáticas, ¿no? Y que tiene que ver como con las novedades, el encuentro con el otro, como una especie de ejercicio de empatía, aunque esa palabra también está ya muy convirtiéndose en muy de moda y hay que tenerle como desconfianza a esos términos que se convierten de moda, ¿no? Y eso era como lo que me llamaba la atención en esa primera parte, como tratando de mirar lo que implica un poco qué tipo de escucha se hay. Era eso como lo que podría decir. Ok, muy bien. Incluso, bueno, ahorita hay una conversación interesante frente a la forma de escuchar de un estudiante, de un niño. ¿Cómo es que se llama el niño, Marlene? Ian. Ok, sí, sí, sí. Yo le seguía a él la pista y llegué también como a las mismas conclusiones a las que ustedes llegaron, que Además, definitivamente es un niño. interesante verle la pista a este chico, ese estudiante en todos los talleres, porque ustedes se van a dar cuenta más adelante, él sale con unas cosas. Es el estudiante que
que te reta a ti como maestro porque sale con muchas cosas. Entonces te pone en el plano de mirar cómo ajustar, cómo entrar en nuevas dinámicas. Es difícil, pero o sea, uno ve el proceso con este estudiante y dice, fabuloso. Entonces, vale la pena. Bueno, muchas gracias. Bueno, Paula, ahora sí, estamos en tus manos. Ok, profe, para contextualizar, en el momento que la profesora habla, anteriormente los niños estaban viendo un video sobre las características de una entrevista y cosas que deben tener en cuenta para hacerla, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta. A ver el tema. Muy bien, Wilson. Wilson, amor, se te cerró la cámara y no logro verte. Muy bien, amor. El primer paso es elegir el tema. Voy a pensar sobre qué le quiero preguntar a superabuelita. Listo, muy bien. El segundo paso nos dicen, vamos a elegir a nuestro entrevistado. Y el día de hoy es superabuelita. Ese es el paso número 2. Paso número 3. Mira que dice, elaboro preguntas, formulo preguntas, le hago preguntas a mi personaje para poder conocer de él. Luego dice, paso número 4, habla correctamente, pronuncia, que sepas que estás haciendo una pregunta, ¿cierto? Yo sé que estoy haciendo una pregunta si mi voz, mi entonación también dice que hay una pregunta. Por ejemplo, digo, ¿cómo estás, superabuelita? Así le digo, abuelita, ¿y tú qué cuentas? La abuelita tiene que escuchar clara la pregunta, por eso es importante que le hablemos bien. Y también hay algo muy importante en el quinto, hay que dar las gracias, aprender a dar las gracias para la persona que hoy nos está entrevistando. Y por último, dice el paso número 6, vamos a hacer un reporte de la información que nos dio hoy superabuelita. ¿Listo? Vamos a hacer entonces esos 6 pasos con superabuelita. ¿Ustedes quieren conocer a superabuelita? ¿Sí? Sí. Listo, muy bien, perfecto. Vamos a listar nuestras cámaras y vamos a prepararnos con superabuelita. Yo les voy a ayudar hoy haciendo la presentación y el saludo, pero ustedes van a realizar las preguntas a superabuelita. Son ustedes quienes les van a preguntar. Recuerden que no todos pueden hablar al tiempo, que es necesario que pidan la palabra para que superabuelita pueda escucharlos bien. Atentos, entonces vamos a mirar a superabuelita. Entonces, vamos a hacer nuestro primer ejercicio del show de un personaje. Vamos a entrevistar hoy a superabuelita. Superabuelita, buenos días. ¿Estás por aquí? ¿Nos estás acompañando el día de hoy? Muy buenos días. Buenos días. ¿Dónde estoy yo? No me veo. No, tienes razón, superabuelita. No logramos verte. Llegó superabuelita. Abuelita, ¿puedes bajar un poquito tu cámara para verte así un poquito mejor? Porque vemos sola. ¡Ay! Superabuelita, buenos días. Hoy los niños de aquí te quieren conocer y te van a hacer unas preguntas. ¿Tú nos podrías ayudar a responder esas preguntas? No, por supuesto que sí, mijita. Qué linda superabuelita. Muchas gracias. ¿Quién quiere preguntarle a superabuelita? A ver, María José pidió la palabra. María José, ¿qué le deseas preguntar a superabuelita? Superabuelita, ¿cuál es tu superpoder? Mi superpoder, que siempre lo he tenido, es que yo escucho a mis nietos. Yo los consiento. La mamá esto, yo les compro dulces, pero
Le compra dulces también a los nietos. Muy bien, María José. ¿Quién más le quiere preguntar a superabuelita? Vamos a ver, Ian, pregúntale a superabuelita. ¿Cuál es la primera consola para sus hijos? Otra vez, Ian, porque yo no escuché. ¿Cuál es la primera consola de sus hijos? ¿Cuál es? ¡No escuché! ¿Cuál es su primer consola de los hijos? La primer consola. La primera consola. Ujú, ¿Estamos hablando de consola de juegos? sí. Yo en mi época no tenía eso. Yo jugaba a a los policías y ladrones. Al puente está quebrado. A la lleva. Yo jugaba todo eso. Y ahorita mis nietos se la pasan ahí pegados en esos aparatos. Y la mamá regáñenos y regáñenos. No, yo no le regalo consolas a mis nietos. Pero claro que también hay que controlar el tiempo que duran en esos aparatos. Muy bien. Eso. Sí, Muchas gracias, Paula. Bueno, entonces conversemos alrededor de este episodio. Paula, no sé si quieras retomar nuevamente algo que tú señalabas ahora antes de proyectarlo y es qué fue lo que generó en ti, digamos, una motivación por analizar este episodio. Bueno, pues en un primer momento, pues teniendo en cuenta que el objetivo de la clase era pues iniciar a los estudiantes sobre qué es una entrevista y cómo generarla, ¿no? De, como dice la profesora, de una forma conversacional. Entonces, pues esa fue como la primera motivación para esto. También me interesa mucho la parte, pues vuelvo y digo, de Ian, porque hay que tener en cuenta que en la primera clase, en la sesión, el modo como la profesora implementó que es una entrevista era un video de unos niños que hablaban precisamente sobre las consolas de juego, que qué juegos les gustaba, que qué consolas, que Mario Bros, que no sé qué. Entonces es importante tener en cuenta que realmente él recuerda esa clase y pues recuerda efectivamente que era el video y que a él le llamó mucho la atención porque del mismo modo yo tuve la oportunidad de asistir el día de la clase de la profesora, de la primera clase, la primera sesión. La profesora tuvo unos problemas de internet por un momento, así que pues prácticamente quedé yo pues con encargada con los niños. Y hubo un momento en el que el niño empezó a hablar de Mario Bros, que Mario Bros le gustaba mucho, que le gustaba la consola Play, que el Wii, que no sé qué. Entonces es importante que él realmente reconoce estos elementos de la clase de la profesora y pues que los interiorizó de cierta manera por esa temática de las consolas y que pues del mismo modo la retomó en la entrevista a la abuelita. Entonces, esa fue como segundo motivo por el cual elegí, sobre todo enfocar hasta ese momento de Ian la retroalimentación. Genial, me gusta muchísimo esa, además que nos das elementos aclaratorios, porque yo también me preguntaba sobre por qué Ian hizo esa pregunta, ¿no? Pensé, pues era que él le gustaba seguramente mucho lo de los videojuegos y de pronto de ahí había surgido, ¿no? Pero ahora pues me queda clarísimo de dónde sale la pregunta. Y muy importante, pues esa relación que tú haces, Paula, sobre cómo él logra, ¿no? Articular eso que sucedió, ese asunto sobre el cual se conversó en la primera sesión con esto que está ocurriendo ahora, ¿no? Y allí entonces, pues a mí me surgen como dos asuntos para pensar. Uno es cómo esos intereses de los niños, ¿no? Esas expectativas permanecen, digamos que, y se vuelven
como el soporte, digamos, para mantener en ellos, ¿no? Ese interés, esa expectativa. Y a la vez, como, digamos, esta forma de enseñarles a preguntar, a participar en una entrevista, pues de alguna manera implica, ¿no? Unas formas de comprometer al otro, ¿no? Sobre cómo debe expresarse, cómo debe preguntar, cómo debe hacer cosas. En todo caso, allí hay unas formas de orientar, pero también hay unas maneras de, digamos, ejercer ciertos poderes bajo esa posibilidad del compromiso, ¿no? Como del acuerdo, hagamos esto de esta manera, pero bueno, pues allí de alguna forma también está ese asunto de la relación del poder, del lenguaje y de las formas de interacción. Es lo que me llama la atención, digamos, de la manera como se plantea. Juan, adelante. Bueno, muchas gracias. Yo viendo acá el video y también retomando un poco de lo que ya habían hablado anteriormente con respecto a algo que era la empatía. Estaba pensando precisamente que desde la antropología se usa mucho una categoría que es la afectividad, ¿cierto? Y creo que traer la colación en estos momentos es muy importante precisamente por la dinámica que está utilizando la profesora ahorita en su sesión. O sea, cómo yo de una u otra forma me dejo afectar, ¿cierto? Por el discurso y cómo los estudiantes también de una u otra forma tienen ese grado de afectividad por lo que yo digo o por lo que la profesora dice, ¿cierto? Esos niveles de persuasión. ¿Por qué lo digo? Porque escuchando ahorita la sesión de clase de Marlene, me causó mucha curiosidad las formas y el estilo sonoro del discurso. Inicialmente, cuando ella tuvo mucho cuidado y mucha precaución al momento de dar su instrucción y su análisis a la presentación de la superabuela. Y es muy interesante como esos niveles en música llamamos como el fraseo, ¿cierto? Cómo ella une y va uniendo cada una de las frases para dar un entendimiento claro a los estudiantes. Entonces hay unos picos en su voz y hay unos bajos que también eso crea como un ambiente llamémoslo de persuasión, ¿cierto? Entre comillas, a los estudiantes y por eso era también que si ustedes ven el lenguaje corporal de ellos al momento de la explicación de la profesora, también están en una actitud de, podríamos decirlo así, de escucha. Y de escucha participativa, ¿no? Porque de una u otra forma cuando ella termina la intervención, inmediatamente los estudiantes toman como una posición en estos momentos como de listo, vamos a iniciar con nuestra actividad. Eso fue algo que me pareció muy interesante. Cuando el estudiante también habla sobre la consola, también crea como un ambiente de, uy, ¿cómo así? Como de, ¿cómo podríamos denominarlo en estos momentos? Incertidumbre. Como de incertidumbre, como de, sí, como que algo, como de choque. Que no sabemos qué responder en esos momentos, o sea, me está preguntando por algo que es contemporáneo al estudiante, ¿cierto? Entonces también eso crea como qué le respondo para que el estudiante tenga o se afecte, ¿cierto? Con mi respuesta y con mi discurso. Entonces eso me pareció muy interesante en esa sesión, muy bueno el recorte que hicieron de esa clase. Gracias. A ti, Juan Carlos, muchísimas gracias. Gloria, tienes tu manito arriba. ¿De la vez anterior o quieres intervenir ahorita? Es de la vez anterior, pero si quieres aprovecho o esperamos. Adelante. No, adelante, dale. Pues bueno, de todas maneras estamos reflexionando, ¿no? Como en un periodo de reflexión sobre varias cosas que no necesariamente tienen. Se te fue la voz. Todo.
Uno, bueno, como destacar esa forma de llevar a cabo una entrevista o destacar el reto, una cuestión muy valiosa. También me parece, bueno, eso de todas maneras, pues en las primeras sesiones que hicimos los sábados y todo eso, pues destacábamos un poco como esa oportunidad de salirnos del esquema arquetípico de los héroes y plantear como personajes cercanos, lo que decía ahorita Marlene, ¿no? El médico, el profesor, el perro, Super Doc, que también lo mencionan allí, pues pueden convertirse en superhéroes, pero pues me parece todavía de pronto más valioso que sea un personaje como la superabuela, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en unos tiempos en los que pues se ha perdido como esa relevancia que de pronto tuvo la etapa de la vejez anteriormente, como ancestralmente lo que implicaban los viejos, lo que implica ser viejo en otros tipos de culturas ancestrales y clásicas, pues eso me parece que es relevante en este sentido de poder tenerlo en cuenta acá, ¿no? Porque los abuelitos ya no son, yo veo contemporáneamente que los abuelitos no son, yo todavía recuerdo a mi abuelo como alguien que me contaba cuentos, que me dibujaba, que me sacaba a pasear, pero estoy viendo que eso ya no se da, que ya contemporáneamente como que las cosas no están siendo así, como que los abuelos se convirtieron o se están convirtiendo en otra cosa, y me estoy basando precisamente en lecturas, ¿no? Por ejemplo, hay un libro de Roger Redeker que se llama precisamente Bienaventurada vejez. No voy a decir quién me lo regaló ni por qué me lo regalaron, pero bueno. El concepto de vejez es problemático, pero también siento que es un libro muy bello porque reivindica esta cuestión de la vejez como una etapa de libertad también. Y entonces me parece muy oportuno, muy chévere como esa reivindicación de la abuela. Me encanta como toda esta cuestión de cuál es el superpoder, escuchar a mis nietos, fíjense un poco en ese superpoder. Entonces, eso me parece muy, muy oportuno, muy emblemático para muchas cosas, y lo digo como en términos también de lo que estamos viviendo en este preciso momento, en el que, y bueno, me disculparán acá los jóvenes que estén en algún sentido si de pronto tocó alguna fibra, pero es que estamos como sobrevalorando, decía un maestro en una asamblea, ¿no? Como que estamos superpotenciando el rol de los jóvenes como si fueran los únicos protagonistas del momento histórico que estamos viviendo, y pues no nos hemos dado cuenta que detrás de eso hay otras cosas, ¿no? Ahora, no vuelvo a decir, eso de pronto me estoy extendiendo por otro lado y no quiero como romper el hilo de lo que llevamos, pero sí me llamó mucho la atención, y mientras lo escuchaba y mientras lo escucho y nuevamente, pues me llama mucho la atención esa potencialidad de poder reinventar un poco esa figura del viejo, esa figura de alguien viejo en los niños, en este momento histórico, en este momento contemporáneo, porque de todas maneras el capitalismo y el marco socioeconómico en el que vivimos no es propiamente un espacio en el que se reinvente y se reivindique la vejez, ¿no? Acordémonos y veamos qué es lo que está pasando en los medios como con esa saturación de viejos que tratan de verse jóvenes, por ejemplo. Entonces, bueno, son muchas ideas, me disculparán que estoy ahí como que se me extendió el hilo por otras cosas, pero son muchas ideas en ese sentido. Supremamente válidas, Gloria. Muchísimas gracias. Juliana y Francisco. Gracias. Bueno, yo voy a decir lo que voy a decir y me voy porque tengo... Y ya se cierra, sí, ya empezamos a cerrar. Bueno, no, y es que tengo un compromiso a las 4,
Pero bueno, quería decir con respecto a lo que estaba diciendo Gloria y con respecto a lo que estaba diciendo antes el profesor compañero, claro, yo insisto con Ian y con su idea de escuchar, me pareció bellísimo que hacia el final, cuando la profe Marlene les dice, bueno, ¿y qué fue lo que más les gustó? Y bueno, cada uno dijo lo que más les gustaba. Ian dijo, a mí lo que más me gustó fue el superpoder, me sorprendió, creo que utiliza esa palabra, me sorprendió que la abuelita escuchara a sus nietos, ¿no? Lo dice de otra manera, pero utiliza la palabra me sorprendió. Y eso da unos indicios muy importantes, primero, para deslocalizarnos un poco nosotros sobre qué creemos que es escuchar, porque siempre estamos de pronto, como profe, tenemos unas expectativas sobre qué es escuchar, que los niños tienen que seguir como unas características particulares para decir que escucharon. Y esto es lo que me pasa con Ian, ¿no? Que es como que él es disruptivo, pero su disrupción no quiere decir que no esté escuchando. Entonces, bueno, eso sería importante como para tenerlo en cuenta, lo dejo ahí. Lo otro que quería decir es que me parece muy interesante cómo la profe Marlene, perdón, está interactuando todo el tiempo con ellos, lo que decía el profe anterior, está enlazando lo que van diciendo para irlos como acogiendo, pero también cómo al mismo tiempo está administrando la plataforma como un dispositivo, y ahí sí es un dispositivo, con todo lo que ello implica. Me llamó mucho la atención porque yo decía, bueno, seguramente en la presencialidad es tremendo, o sea, es tremendo esto, porque en la presencialidad está ya el otro diciendo y va a hablar por encima de los demás, y el otro también, y el otro también, y el otro, y son 25. Y estoy segura que la profe Marlene utiliza X o Y estrategias para que se escuchen, para que haya entornos conversacionales. No, acá mueve su dedo y pum, silencio. Mueve el dedo, pum, silencio. Mueve el dedo, pum, silencio. Entonces, a mí eso me parece supremamente poderoso para hacer un análisis profundo sobre cómo la plataforma, ya que tiene esa particularidad de poder silenciar a quien yo quiera, me permite administrar la palabra. No porque esté bien o esté mal ni nada de eso, no. Porque además ella lo hace con cariño, con respeto, incluso hay algunos enunciados en donde Marlene dice, disculpa, voy a cerrar el micrófono, pero en otros no, porque no alcanza, porque si lo dice, pues entonces o dice o cierra el micrófono para que no haya interferencia. Pero eso me parece que es de suma importancia para analizar, porque la pregunta es, claro, es muy exigente, es demasiado exigente, pero la pregunta sería ahí, ¿cómo formar los intercambios orales? ¿Cómo formar el turno de la palabra? ¿Cómo formarlo sin que el profesor lo administre desde el dispositivo de silenciar? ¿Sí? Y eso en una hora es muy difícil. Y eso bueno, con todo el contexto, con todas las características, con las formas de ser de todos los niños que aparecen allí, que son complejos, con los papás además de fondo, con las interrupciones con la vida privada, bueno, eso es un reto tremendo. Entonces creo que por ahí estaría la pregunta, y con eso, muchísimas gracias. A ti, Juliana, muchas gracias por tu participación, y bueno, ya les enviaré el link para que puedan ver todo este ejercicio y bueno, y el cierre, que ya estamos a punto de hacerlo. Muchas gracias. Bueno, Francisco, adelante. Sí, bueno, la primera era una inquietud que tenía respecto al silenciamiento, pero pues Juliana ya lo ha detallado, creo que no volveré sobre eso, pero sí tenía que ver precisamente, pues porque a nosotros nos pasa lo contrario en educación superior, tenemos es que abrir los micrófonos para tratar de lograr que hablen en estos escenarios, aquí toca cerrarlos para precisamente controlar el uso de la palabra. Entonces,
sino que tenía la inquietud. Pensé que había sido ahora cuando estaban seleccionando el episodio que lo habían silenciado, pero no. Yo no he visto, francamente no he visto el video completo. Entonces fue un hecho, corroboro el asunto de lo dicho por Julián, fue hecho por Marlene, pero sí, la cuestión sería precisamente el examen a la manera en que la mediación virtual permite ciertas cosas que de alguna manera pueden incidir en el proceso completo respecto a lo que se quiere trabajar. Y lo segundo tiene que ver con algo que ha dicho Gloria, y es el tema literario que hay alrededor de este trabajo también. ¿Literario por qué? Pues porque hay un personaje. El personaje se convierte en un elemento literario dentro de esta formación, y en este caso específico, ¿no? Un personaje creado, tiene algo de ficcional, tiene unos elementos de creatividad, de creación, de rol, etc. Y pienso un poco en lo que significa el hecho de que un personaje en una obra cautive. Yo hace poco leía Los abismos de Pilar Quintana y hay un personaje de 8 años llamada Claudia, y a través de este personaje en un episodio concreto gira toda la biografía de un momento específico de la misma Pilar Quintana como escritora. Y me preguntaba qué fue lo que hizo que ella me cautivara. ¿Qué hizo que el personaje de 8 años me cautivara dentro de la novela de Los abismos? Entonces pensaba algo similar respecto a la valoración de la incidencia del personaje en un escenario como este, ¿no? ¿Cómo identificamos aquellos criterios que hacen que sea influyente, que sea decisivo en que pueda influir para aprender algo? ¿Es lo que expresa? ¿Es su relato? Lo que cuenta, los poderes que tiene, el modo en que se relaciona. Y ahí estaría entonces metiéndome con una de las preguntas que está precisamente dentro de lo que hemos planteado, y es lo relacionado con los mecanismos de influencia educativa. ¿Cómo un personaje en este espacio, en este escenario, se convierte en alguien que tiene una influencia educativa para enseñar específicamente algo sobre la entrevista, algo sobre los contenidos de una entrevista y algo sobre el proceso de entrevistar? Porque claro, no solo nuestra intención aquí se queda en el tema de que hay una estructura de entrevista y que los niños aprenden una estructura, sino que también hay un discurso por parte del personaje. Por eso creo que es un elemento literario que está ahí también interpuesto cuando hacemos este uso de alguien, de un tercero que estimula la creatividad, que motiva, es decir, fomenta una motivación también en los niños cuando están interactuando con él. Entonces, precisamente, creo que un criterio allí que me parece que podríamos también observar dentro de los videos es lo que hace que la mediación sea un personaje, sea un cuento, etcétera. Tal vez no pueda ser evaluada exactamente igual en todos los escenarios, en todos los talleres, porque en algunos puede tener más o menos efecto, o puede tener un efecto diferente. Sí, era básicamente eso con relación al personaje. Genial, Francisco, muchísimas gracias por tus aportes muy interesantes. Muy bien, ¿alguien más antes de cerrar? Yo, Lima. Es Dale. que quiero plantear algo que seguramente no fue evidente, pero para mí en ese momento sí fue muy tensionante, y es que, claro, aquí estamos frente a algo muy importante y es la improvisación. Y resulta que para mí fue tensionante porque ninguno de los estudiantes preguntaba cuál era el nombre de este personaje. Para ellos eso no era importante en ese momento, ¿sí? Y resulta que dentro del formato, digamos así, formal de una entrevista, lo primero es reconocer a la persona por el nombre. Y cuando ellos preguntan, y bueno, superabuelita responde, hay un niño que hace una asociación y dice, por ejemplo, ay, se llama como, creo que es la abuelita del Chavo, o la abuela no sé qué del Chavo. O sea, la asociación que ellos hacen inmediata con cosas de su contexto es algo que también ayuda precisamente para este elemento de la improvisación. ¿Qué saberes trae el estudiante? Reconocimiento que de una a la conversación hacen esos como esos enlaces, digo yo, de categorías para poder como enlazar la información, que creo que es el reto que plantea una entrevista cuando está en el plano conversacional, el poder llevar este hilo entre lo que digo, lo que me responden, lo que logro preguntar, y por eso era importante cuando los niños hacían las preguntas de diferentes cosas, ¿sí? Y hay algo muy importante, y es que, por ejemplo, yo lo he vivido, por ejemplo, en estos talleres, y es el sentido de soledad del maestro. O sea, porque tú planteas esto, pero tienes que enfrentar las dinámicas de manejar la plataforma,
Fuera de eso hay una latencia y es que a todos los estudiantes no les llega el internet al tiempo la señal, sino a unos después, efecto retardado. Entonces, por ejemplo, este sentido de soledad, de verdad que ha sido una variable muy notoria, o sea, yo lo sentí inclusive aún más en estos talleres. Paula decía algo ahorita muy importante y es que yo estuve en la clase y ese día fui el apoyo para la profesora. Y yo pensaba ese día, uy, ella fue mi salvavidas, porque es que me ayudó en un momento en el que no tuve ese apoyo, ella estaba ahí. Y yo ya como que dije, ah, bueno, mientras ella está, perfecto, ya puedo volver a ingresar. Pero ¿qué pasa si es que la mayoría de nuestras clases estamos solos, enfrentando estas dinámicas? O sea, manejar la plataforma, manejar nuestro discurso, manejar los contenidos disciplinares, y es algo que se ha hecho más notorio, o sea, yo lo siento inclusive aún más ahorita, ¿sí? No sé si es que uno sea más consciente del proceso, no sé si es que los niños también en este punto pues logran avanzar un poco más, interpelar más, que también eso hace que se realicen más ajustes en la forma como se habla, pero creo que es algo que es importante como reconocer. Muchas gracias, Marlene. Bueno, ¿alguien más? No quisiera, si alguien tiene por ahí algo más, para no dejarlo con... Sí, es que me llama la atención de este tema de lo que nos comenta Marlene. Sabes que esto, pues yo lo he investigado un poquito bajo la modalidad de incidentes críticos. Yo preguntaría, bueno, ¿y cuáles son los incidentes críticos que vive un profesor en el contexto virtual en la educación inicial, vinculado precisamente a estos elementos formativos, trabajando en la modalidad de taller, enseñando lo que se está enseñando y trabajando con estos grupos de niños, ¿no? Tal vez podríamos mirar dentro de los videos y ampliar un poco no sé si podría ser dentro de esta investigación o en otra que nosotros mismos hagamos, dentro del marco de la red, una indagación sobre incidentes críticos en todos estos videos, de todos los profesores, para que pudiésemos hacer un inventario, por ejemplo. Algo así como incidentes críticos de las experiencias docentes en educación inicial, en la enseñanza de la modalidad discursiva de la entrevista. Pudiésemos hacer, por ejemplo, en un primer momento un inventario, y no solo es inventario, sino en un segundo aspecto, además de los hechos que se presentan, cuáles son las emociones y cuáles son los mecanismos de solución de esos incidentes que se presentaron en la práctica, para que pudiésemos contar algo sobre cómo trabajar para mejorar la enseñanza en situaciones como estas y en objetivos de enseñanza como este, ¿no? Al lugar completamente. Yo creo que entra muy bien en estas reflexiones que estamos haciendo y creo que precisamente las personas que más tienen, tal vez uno como observador externo en algún momento puede notar algunos, pero tal vez las personas que más tienen acercamiento o bueno, que saben de fondo fueron esos incidentes, pues es el profesor de aula y el profesor acompañante. Así que aquí ya hay una pregunta y una tarea muy puntual para las profesoras acompañantes, porque son todas mujeres, ¿cierto? Que estén como muy atentas a identificar esos incidentes críticos, que me parece muy buena la propuesta del profesor Francisco frente a ir haciendo como esa especie de inventario sobre cómo se han sorteado, qué ha pasado, cuáles son, en fin, todo eso me parece genial, porque precisamente lo que estamos tratando de mirar y de traer a estas reflexiones es las situaciones que se han ido viviendo, tanto favorables como no, y cómo esto pues nos ayuda a pensar ya en una estrategia didáctica que pueda ser extrapolada y, bueno, y socializada ya en otros contextos. Entonces, muy bien, yo cerraría diciendo... Ay, Yoli, no sé si me puedas dar la palabra, pero Claro que antes sí, de que nos vayamos. claro que sí, Gloria, adelante. Son esas tres cositas que de pronto te había comentado al principio, pero como no estaban, entonces, bueno, ahí hay tres inquietudes que me surgen. De pronto una tiene que ver más con todo lo que estamos trabajando como lugar común, la oralidad, la entrevista, todo esto. Y es como pensaba en esto, ¿no? Cómo sacar provecho de la múltiple direccionalidad en la que se dan las preguntas en esta atmósfera de la entrevista a nivel general, ¿no? No estoy hablando de los episodios concretos que vimos hoy, sino de todo el marco en que se presenta la clase. ¿Por qué? Porque los niños le preguntan a la superabuela, pero a su vez
en otro nivel la profesora le pregunta a los niños. Ujú. Y entonces también los niños a su vez le preguntan a la profesora. Eso se convierte como en una especie, pues sí, sabemos que hay una entrevista específica, pero al margen de eso hay otras formas similares que, ¿por qué lo digo? Porque en algún punto vi a un niño, no me acuerdo, Matthew, creo que fue. Matthew lo vi confundido cuando Marlene le pregunta, ¿tú eres entrevistado o tú eres entrevistadora? Algo así fue la pregunta, entonces él como que no sabe responder. ¿Por qué? Por esta cuestión, por esa múltiple direccionalidad en la que se manejan las preguntas. No quiero decir que esté bien o que esté mal o que haya que hacerlo de tal manera ni nada, sino cómo sacar provecho de toda esa posibilidad en que la pregunta se está moviendo en un escenario como esta en esta sesión, ¿no? Es esa como la inquietud que tengo. Por otro lado, había dos cosas que me llaman la atención, pero no precisamente por el hecho de la sesión de Marlene como tal, sino de todas las clases o todas las sesiones que se están dando, que reitero mi admiración a los maestros que están trabajando con niños, porque es tal vez el trabajo más esforzado que se está viviendo en estos momentos. Yo creo que para los que trabajamos con adultos y con universitarios pues no es tan difícil porque ya hay como una costumbre o estamos como en cierta disposición de podernos escuchar y tal, pero es que este manejo virtual con niños es muy complicado y pues sabemos que este es el peor momento de la pandemia y que es una locura volver a las aulas, pero en algún momento sabemos que no hay otra forma de enseñar a un niño sino la presencialidad y lo que están asumiendo los maestros en este momento me parece supremamente desafiante, es un reto complejísimo y hay una pregunta que tiene que ver con la alfabetización digital, con sabemos que no podemos trasladar el aula presencial al aula virtual, como que hay elementos que nos sirven, pero hay otros que definitivamente no funcionan y en esa medida siento que hay elementos de la cultura escrita o de la alfabetización, los conceptos pueden variar de pronto desde donde los retomemos, pero que se problematizan en estos escenarios virtuales en lo que tiene que ver con la lectura y la escritura. Me gustaría de pronto como escuchar un poco más a Marlene en ese sentido, aunque sé que es largo y que no tendríamos tiempo, pero de pronto son puntos que podemos dejar pendientes para tratarlos en una próxima sesión, esta cuestión. Y el manejo de recursos digitales también, o la creación de recursos digitales en ese sentido de la alfabetización digital o de la apropiación de la cultura escrita, ¿no? Dependiendo desde la perspectiva desde donde estemos. Serían como esas inquietudes las que tendría para... Al lugar, Gloria, muchísimas gracias. Creo que Marlene, ¿quieres decir algo allí? No, siento que eso es algo que también seguramente tendremos que ampliar y mirar porque creo que tendrá que ver mucho de pronto con este nuevo ciclo de encuentro con los maestros en este segundo semestre frente a todo esta sistematización de estas didácticas que se han utilizado, porque creo que allí vienen estos recursos, ¿no? Cómo este uso del recurso digital se apropia con un sentido y con un objetivo específico en el aula virtual, ¿no? Entonces creo que eso es. Y es algo importante aclarar y es que no es el recurso para propiciar, sino el recurso es una mediación. En este caso para nosotros es una mediación para propiciar el diálogo, o por lo menos en las clases ha sido así, más no que sea el recurso diseñado específicamente para potenciar, no sé, una habilidad, como siempre se hace, una asociación de un concepto, de una imagen, de un color, sino en este caso es para propiciar, digamos así, la conversación. Ok. Bueno, yo quiero invitarlos como a que, digamos, pensemos un poco en unos vínculos teóricos, en unas nociones que de pronto nos puede dejar esta conversación de hoy relacionada pues con la manera como los talleres formativos de oralidad empiezan su desarrollo y son cuatro nociones que hacen parte, digamos, cuando uno hace análisis del discurso y todo eso, pero que más que verlos en ese sentido de análisis del discurso,
serían nociones para pensar las formas como estamos generando la interacción didáctica en estos talleres. Y son los conceptos de acción, de contexto, de poder y de ideología, ¿sí? Vinculados al desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? La acción, pues desde luego, nosotros hemos venido hablando de acción didáctica, pero también tenemos que pensar la acción en las formas como producimos el discurso, cómo generamos las formas de intercambio, de interacción. Entonces, pues ahí es una noción bastante compleja, ¿no? Todo el contexto también en términos del lugar social, del lugar desde la escuela, en el contexto en el que estamos, pero también el contexto espacio-tiempo, en esta virtualidad, cómo pensarlo, digamos, qué características tiene allí, ese contexto que relaciona en detalle el texto, en este caso el discurso, pero con las formas y las situaciones que se están dando y que estamos viendo en toda la pantalla, ¿no? Como nosotros, por ejemplo, vemos allá de fondo ciertas situaciones, formas de actuar de las personas que intervienen, de otras personas que acompañan ese entorno, en fin, hay muchas cosas allí también que hacen parte de ese contexto. Y ese poder que tiene que ver con una acción y con unas acciones que los participantes, digamos, adquieren, ¿no? Como unos compromisos que adquieren, donde esas relaciones de poder, pues en este caso buscan horizontalizarse, pero que en todo caso pues están presentes allí, ¿no? A la hora de generar ciertas preguntas o a la hora de hacer ciertas, digamos, o ciertos enunciados que comprometen, que dan una consigna o generan una acción directiva, en fin. Y lo ideológico, porque definitivamente, pues allí hay unos vínculos entre el discurso y la sociedad. Me parece que la forma, por ejemplo, en que se presenta la superabuela es una manera de pensar, como ustedes lo han dicho, ese superhéroe de otra manera. Y es un superhéroe que indiscutiblemente tiene unas formas, ¿no? De pensar la realidad, de relacionarse con las personas que están implicadas en su vida, digamos, de cierta forma. Entonces ahí hay unas formas de conflictuarse, pero también de pensarse, ¿no? De este superhéroe. Bueno, entonces, pues esas son como nociones para pensar en el contexto de este ejercicio y agradecerles a todos por sus intervenciones. Este ejercicio se va a transcribir y será objeto, por supuesto, de análisis para mirar cómo nosotros que hacemos parte de una comunidad de investigación, digamos, interactuamos y generamos unas formas de pensar la acción didáctica en beneficio, digamos, de nosotros mismos en términos de las transformaciones que queremos lograr, en beneficio también de los talleres que queremos plantear como una forma de aportar al desarrollo del pensamiento crítico desde un género discursivo oral. Entonces, pues la pregunta también que quiero dejar allí es cómo continuar pensando en la cualificación del pensamiento crítico a través de la implementación de estos talleres formativos de oralidad, de tal manera que esto que estamos logrando pues siga potenciándose como eje que orienta nuestra acción didáctica. Muchísimas gracias por su intervención, por sus aportes y nos vemos entonces en las comunidades ya y en las reflexiones que hagamos al interior de cada grupo. Buena tarde para todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ya nos Muchas veremos. gracias. Buenas tardes a todos. Un abracito.